Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la lectura del día de hoy. Continuamos con la lectura de este libro, Sanación con forma, energía y luz. Estamos avanzando y bueno, vamos a compartir primero con el Guru Yoga. Así que vamos a disponernos a hacer el Guru Yoga juntos. Che se de wa, shen pe podram. Do tren chen sa wei lama la zol wa de san ye se so do pa de bo Sherangorangi Sheparayengeo. En la corona de mi cabeza, Palacio del Gozo Supremo, te rezo benevolente y preciado Maestro Raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar sobre la primera lámpara, ¿ok? La primera lámpara, Naspa, Shi, Yi, Skron, Ma. La primera lámpara es la luminosidad. La primera lámpara es la luminosidad de la base que permanece. La presencia primordial no dual. Esa es la primera lámpara. No es personal ni tampoco es individualizada, ni localizada, ni dual. El aspecto luminoso en unidad inseparable con el vacío es el fundamento de toda experiencia. Si el practicante reconoce la primera lámpara, no de manera intelectual, sino permaneciendo en la conciencia innata no dual, entonces reconocerá la base de todo en toda experiencia y condición, así como en las otras 5 lámparas. De lo que se trata en la primera lámpara es de reconocer la luz de Kunshi. Ahora pasamos a la segunda lámpara. La segunda lámpara, Tsi, Ta, Sha, Yi, Skron, Ma. La segunda lámpara es la del corazón de carne. La segunda lámpara es la del corazón de carne. La lámpara de la conciencia innata, auto-originada, o Rigpa, en la dimensión del individuo. Es personal únicamente en el sentido de que es la conciencia despierta, pura, subyacente en la mente cambiante y en el sentido de la subjetividad. Está relacionada con el Dharmakaya. Es la conciencia despierta, localizada en un individuo que está teniendo la experiencia, pero no está limitada por una identidad estrecha, aunque por medio de los engaños de la mente dual hemos llegado a experimentarla como si estuviera limitada. Si bien Rigpa no tiene realmente una ubicación, muchos practicantes pueden reconocerlo mediante la conexión con el centro del corazón. El texto de las 6 lámparas habla esto específicamente en términos del espacio dentro del corazón, del espacio dentro del corazón físico. A los occidentales esto les parece extraño, pero es similar a decir que dentro de cada ser está la naturaleza de la mente. La mente natural no es individual y no está localizada. Es más verdadero decir
que existimos en la naturaleza de la mente que decir que la naturaleza de la mente está en nosotros. Pero en nuestra experiencia es más fácil reconocer la mente natural si vamos hacia adentro del lugar más profundo de nosotros mismos, el corazón. Por ello decimos que el Rigpa reside en el corazón y que el corazón es el centro del prana, de la fuerza vital, y que el amor siempre está vinculado con el corazón. Por tanto, hablamos de la luz del corazón. De lo que se trata en la segunda lámpara es de reconocer la luz interna de la conciencia innata. Tercera lámpara. Kar, Yam, Sa, Ji, Sgrom, Ma. La tercera lámpara es la del canal blanco tenue. Es Rigpa y el prana de Rigpa moviéndose en los canales del cuerpo. En particular, el canal que conecta el corazón con los ojos. Está asociada con Sambhogakaya. La tercera lámpara es el Rigpa que permea toda la experiencia. ¿Ya? Ya estamos. La tercera lámpara es el Rigpa que permea toda la experiencia, aparentemente moviéndose desde el centro del corazón. Rigpa no es una sustancia y no se mueve. Rigpa mora en el corazón, inmóvil como el Dharmakaya, pero aquí parece moverse. El movimiento de la tercera lámpara es en realidad la vivacidad de Rigpa. Es el prana de la fuerza vital, la sabiduría de Rigpa que lo permea todo. Aunque Rigpa no se mueve, hay movimiento en Rigpa y es posible experimentarlo en movimiento. El practicante que se distrae de la naturaleza de la mente puede parecer estar lejos de Rigpa, pero nadie puede estar verdaderamente separado de su propia naturaleza. Nos encontramos incapaces de reconocer Rigpa, aun a pesar de que es la conciencia detrás de la búsqueda, del buscador y del no encontrar. Parece que perdemos conexión con la presencia pura y por ello necesitamos regresar a nosotros mismos, hacia el corazón, hacia el centro de la experiencia. Si el practicante reconoce la esencia en la primera lámpara o permanece en Rigpa, en la segunda lámpara, en el momento aparente de la tercera lámpara, continuará morando en la presencia pura y el movimiento se integrará a la mente natural. De lo que se trata en la tercera lámpara es de reconocer la luz de la sabiduría penetrante mientras ésta se mueve a través de los canales. La cuarta lámpara. Ahora vamos a pasar a la cuarta lámpara. Hemos escrito las tres anteriores. La cuarta lámpara es Gyan Sak Shu Ji Skron Ma. La cuarta lámpara es la que alumbra la distancia. Es la conciencia innata que se experimenta por medio de los sentidos, en particular el ojo, la lámpara de agua. La enseñanza relaciona la cuarta lámpara con el Nirmanakaya. Para el practicante, esta lámpara se encuentra en el primer momento de la experiencia sensorial, ¿ya? Antes de que la mente conceptual dé a la información sensorial en bruto la forma de entidades y objetos aparentes. Para la mayoría de los seres que se identifican con la mente cambiante, este primer momento de la experiencia es como un momento muy breve de estar en blanco.
Pero para el practicante que ahí ha sido introducido a la naturaleza de la mente, el primer momento de cualquier experiencia permite reconocer directamente la conciencia innata no dual de Rigpa. De lo que se trata en la cuarta lámpara es de ver la luz de la conciencia despierta, desnuda, antes de que la experiencia se divida en formas o entidades particulares. Ahora pasamos a la quinta lámpara. Esto es como de manera escalonada se está viendo la manifestación de las luces, ¿no? Sí, la quinta lámpara, Shin Kam Go Sprot Skrom. La quinta lámpara es la introducción a la tierra pura. La luz de Rigpa que se manifiesta como objetos y visiones luminosos, aparentemente externos. Cuando el practicante permanece en la conciencia primordial de la primer lámpara, los objetos que surgen en los sentidos permanecen puros y no duales. Lo anterior se conoce como cortar la duda en los tres cuerpos, en los tres kayas, ¿no? Los kayas es lo que hemos visto, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, que tiene que ver con las tres luces anteriores, que ya lo veremos en la grabación. Entonces, uno de los símbolos que se utilizan al enseñar Dzogchen es la muñeca hueca, un armazón vacío con agujeros en los lugares en donde entraría los sentidos en una persona, los ojos, las orejas, la boca y la nariz. En un cuarto oscuro se introduce una vela en la muñeca hueca. Hay luz en el centro de la muñeca y luz que se mueve por todo su cuerpo y que ilumina aquello que es externo a ella. Toda es la misma luz, al igual que la explicación en las 6 lámparas. Aquí se apunta a la luminosidad de la conciencia primordial, tal como es reconocida en distintos contextos. La luz la luz proveniente de la muñeca ilumina lo que es externo a ella. Esto es lo opuesto de la forma como pensamos en Occidente, donde se cree que el mundo nos llega a través de los sentidos. En la tradición tibetana se cree que la conciencia despierta experimenta por medio de los sentidos. Es importante recordar que aquellos fenómenos que parecen estar afuera en realidad surgen en la conciencia despierta. La experiencia no es dual. El sujeto y el objeto surgen juntos, están divididos en ser interno y objeto externo, solo de manera conceptual. La luz no está dividida realmente en dentro y fuera. En realidad, ambos polos de la dualidad son fenómenos luminosos, vacíos, que surgen en la naturaleza de la mente. De lo que se trata en la quinta lámpara es que la luz de la conciencia desnuda no dual subyace en la aparente división entre sujeto y objeto. Y ahora pasamos a la sexta lámpara, ¿no? Las 6 lámparas. La sexta lámpara es la del bardo, ¿no? El bardo es el intermedio. Bueno, vamos a detallar mejor. La sexta lámpara es del bardo, el estado intermedio después de la muerte y antes de renacer, ¿ya? Las visiones y experiencias que surgen en el bardo son manifestaciones de nuestra mente determinadas por el karma, al igual que las experiencias de esta vida. Para el practicante que reconoce la verdadera naturaleza de estas manifestaciones, ocurre la liberación. Sin embargo, para aquellas personas que no reconocen que las visiones surgen por sí mismas, una visión acaba por dominar y el individuo es conducido al reino y a la situación específicos de su próximo renacimiento
en la existencia cíclica. De lo que se trata en la sexta lámpara es de reconocer la luz del samsara y del nirvana. ¿Ya? En la enseñanza central de las 6 lámparas es que todo, cada experiencia, pensamiento e identidad, en la manifestación de la base pura y luminosa de la existencia, debemos reconocerla y permanecer en ese reconocimiento. Si bien en las 6 lámparas no se mencionan las 5 luces, la luminosidad que se describe en el texto en las 5 luces puras de los elementos. Esto es lo que debe ser comprendido, reconocido y vivido. La luminosidad de la primera lámpara es presencia pura. La primera es presencia pura sin dualidad, ¿no? La primera lámpara, ¿no? Las lámparas subsecuentes son la presencia fundamental pura que reside en el corazón y surgen como experiencia individual. Abre los sentidos, se manifiesta como aparición fenoménica y por último surge como las visiones del bardo. La luz que ilumina siendo a la vez cada una de las diversas experiencias es la misma luz sagrada, la conciencia innata no dual. De acuerdo con las enseñanzas de Dzogchen, todas las visiones burdas y sutiles, ya sean visiones externas de montañas y edificios, o las visiones internas que aparecen en la meditación y la práctica espiritual, surgen de las 5 luces puras. Necesitamos apoyo para experimentar las 5 luces puras, el apoyo de la práctica y de las enseñanzas, por medio de las visiones externas. Más burdas, intentamos experimentar lo sutil. Por medio de la experiencia de la visión sutil, tratamos de reconocer la luminosidad pura, las 5 luces puras en todas las visiones externas. Para practicar Dzogchen, debemos aprender a permanecer en la comprensión de la primera lámpara, a través de la experiencia. Podemos meditar en una sala de meditación y tener experiencias de vacío, claridad y gozo, y luego levantarnos e ir a la tienda o trabar relación con alguien y perdernos en la interacción. Pero lo que debemos reconocer y aquello en lo cual debemos permanecer es la conciencia despierta subyacente en ambas. En la experiencia meditativa y en las distracciones de nuestra vida diaria, cuando moramos en Rigpa, lo que experimentamos como externo es menos sustancial, menos sustancial. Nuestras identidades son menos sustanciales. Nuestros problemas son menos sustanciales. Experimentamos Rigpa en todos lados. No hay diferencia entre afuera y dentro del cuerpo, entre meditar y no meditar. Experimentamos Rigpa a través de los sentidos, pero no con los sentidos. Lo que es experimentado sensorialmente son los objetos de los sentidos. Experimentar Rigpa a través de los sentidos no tiene nada que ver con los objetos, sino con conectarnos con la luz interior, con permanecer en Rigpa y mantener esa conexión durante las experiencias sensoriales. La enseñanza Dzogchen no es realmente acerca de lo personal, se relaciona con el espacio y la luz, con el espacio y la conciencia despierta, no dual, más que con el desarrollo de las cualidades. Dzogchen comienza como camino verdadero cuando se reconoce la primera lámpara, y no es propiedad de los tibetanos o de los occidentales, de los humanos o de los no humanos. Es la comprensión de la naturaleza de todos los seres. Y bueno, vamos a terminar hablando sobre esta parte del libro, una hoja queda, sobre sonido, luces y rayos. El título es Sonido, luces y rayos. El texto de las 6 lámparas clasifica todos los fenómenos como sonido, luz y rayos. Cuando surgen los 3 objetos de la visión, sonido, luz y rayos, si la mente cambiante los reconoce como visiones que surgen de ella misma,
Entonces uno experimenta la conciencia despierta, innata, desnuda, a través de las visiones. Y entonces reconoce claramente la base libre de oscurecimientos. También dice, cuando la conciencia despierta, innata, se unifica con la luz, todos los cuerpos samsáricos y nirvánicos se manifiestan. Cuando la conciencia despierta innata se unifica con el sonido, todo el habla samsárica y el habla del Buda surgen. Cuando la conciencia despierta innata se unifica con los rayos, toda conciencia samsárica y nirvánica se manifiestan. Si reconocemos todos los fenómenos, incluyendo el sentido subjetivo del yo, como un despliegue vacío de espacio y luz, somos libres. Entonces todo lo que surge es solo un adorno del ser puro. En cambio, si reaccionamos ante todos los fenómenos, incluyendo el sentido del yo, como si fueran independientes entidades u objetos separados, nos perdemos. Cuando el sonido se manifiesta en la conciencia despierta, es sonido fundamental puro. En el primer momento de la experiencia, el sonido no está separado del sujeto. Pero cuando el sonido es tomado como un objeto separado de un sujeto, se lo interpreta erróneamente como si tuviera una existencia independiente. Entonces se proyecta un significado en él. Por ejemplo, cuando en la primera infancia escuchamos hablar a alguien, no lo experimentamos como algo separado de nosotros. Más tarde aprendemos el lenguaje y proyectamos significado en los sentidos, pero creemos que el significado es externo a nosotros. Sin embargo, cuando nos encontramos con un idioma extranjero, este no tiene significado hasta que aprendemos lo suficiente para proyectar en él un significado. Es igual con todo sonido. Primero es simplemente sonido y luego aprendemos a proyectar un significado en él. Los sonidos se vuelven palabras, o un gato en la maleza, o un carro en la distancia. Cuando escuchamos un sonido extraño, preguntamos, ¿qué es? Recibimos una respuesta y la próxima vez que el sonido surge, lo escuchamos menos y lo pensamos más. Todos los conceptos en los que seamos capaces de pensar pueden manifestarse por medio del habla. A partir de ello surgen el habla samsárica y el habla nirvánica. El habla samsárica es impura. No solo hiere como las palabras de enojo o confunde como las palabras engañosas, sino que también es un habla que apoya una perspectiva dual. El habla nirvánica es la de los Budas. Se dice que el habla de un Buda, el habla de un Buda, es tan poderosa y pura que será comprendida aún por personas que generalmente entienden un idioma distinto. Cuando permanecemos en la conciencia no dual, entendemos el lenguaje mientras mantenemos una conexión fuerte con la base pura del sonido. Por ejemplo, alguien dice, no quiero verte nunca más. Por lo general, esas palabras evocan dolor o ira, aunque en esencia son solo sonido puros, sonido puro. Cuando nos identificamos con un yo estrecho, proyectamos significado, nos sentimos rechazados y sufrimos. Cuando moramos en Rigpa, no nos identificamos con un yo personal y por tanto no hay sufrimiento. Entendemos las palabras, pero ésta se disuelve en la conciencia despierta. No dejan pena ni ira a su paso. Su naturaleza básica es pura y se disuelven de nuevo en la pureza. Una vez más, esto no quiere decir que no seamos capaces de hablar
cuando moramos en Ripa. Somos capaces de responder a la experiencia de manera plena y adecuada, sin estar impulsados totalmente por los hábitos kármicos. La luz es simplemente la energía elemental que he descrito, cuando se ha referido a las 6 lámparas, ¿no? Cuando combinamos dicha energía con la conciencia despierta, revela formas. Aprendemos a comprender las formas de la misma manera en que aprendemos a entender un idioma. Proyectamos significados sobre la experiencia sensorial de la vista. Podemos ver la forma del Buda y también ver formas hacia las cuales sentimos una aversión violenta o un anhelo desesperado. Pero fundamentalmente nuestra experiencia de la forma es una experiencia de luz. En el contexto del verso anterior, los rayos son seres y objetos, de la misma manera en que la luz que llena todo el cielo y los rayos del sol son la misma luz vista en condiciones diferentes. La conciencia de los seres sintientes es conciencia primordial, pura, manifestándose como entidades aparentemente individuales. Si tenemos un concepto ilusorio de nuestra propia naturaleza, nos engañamos con respecto a todo. Estamos perdidos en el samsara, deambulando guiados por disposiciones kármicas. Lo que encontramos es una proyección de nuestra mente, pero creemos que es algo independiente que surge por sí solo. Este dualismo conduce a la atracción o al rechazo y el resultado es que los elementos en nuestra dimensión personal se desequilibran. Listo, hasta aquí la lectura. ¿Hemos comprendido algo? Bueno, el Dzogchen sí requiere de pronto pausas para su entendimiento. Yo sé que no es tan sencillo entender el Dzogchen, pero es bueno que estas palabras o que estos textos puedan ir permeando nuestra conciencia, porque nuestra conciencia ya lo sabe todo. Es cuestión de reconocer, como se dice mucho en el Bon, la verdadera naturaleza. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario y que de repente podemos responder? Gracias por acompañarme, Andrea, Flor, René, gracias por acompañarme. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Preguntas, comentarios, ¿alguien quiere decir algo? Pueden encender el micrófono si gustan. Mm, gracias, Flor. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a conectarnos con esta práctica meditativa. Bueno, hoy día ha salido el arco iris aquí en Lima. Debe tener un significado interesante porque normalmente en Lima no salen arcoíris, pero hoy día salió. Bueno, vamos a hacer entonces la práctica meditativa, si no hay preguntas y comentarios, y vamos a conectarnos entonces con la práctica meditativa. Un segundito, por favor, vamos a... Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos.
Las 9 respiraciones de purificación. Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud.
La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable. A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos, cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon-Yugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo. Como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción.
Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser, del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia. Un sentido de saber completamente, de ser completamente. Un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente.
La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, trulpi ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia, esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. Bien, vamos a salir poco a poco de esta práctica meditativa y vamos a culminar con el Guru Yoga, perdón, con la dedicatoria. Vamos a hacerlo solamente en español, ¿de acuerdo? El beneficio de esta práctica beneficia a todos los seres, ¿de acuerdo? Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien. Muchísimas gracias a Flor, a René y a Andrea por haberme acompañado. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Ya falta poco para terminar el libro. Creo que faltan 2 reuniones o 3, a lo mucho. Gracias, gracias, René, también. Muchísimas gracias. Tachidelec, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias, gracias.